Siempre es un agrado poder saludarle a cada uno de ustedes que escuchan nuestros podcasts permanentemente, no solamente en Chile, sino también en otros países del mundo. Eso nos pone muy contentos. Hoy día jueves, 29 de octubre, finalizando ya este mes número 10 de este año 2020. No nos vamos a dar cuenta cuando ya estemos despidiendo el año, un año que ha sido intenso, duro, crítico, que nos ha puesto a prueba, pero que también, yo diría, ha sacado lo mejor de nosotros ante la adversidad. Hemos tenido que improvisar, hemos tenido que tomar decisiones, cambiar el rumbo de nuestro negocio. Creo que ha sido un año en donde el aprendizaje que hemos acumulado es como, no sé, un curso intensivo. Es como cuando uno hace 3 años en uno. Así siento lo que ha estado pasando durante este año 2020. Pero bueno, hoy tenemos comentario económico. Sí, vamos a estar repasando hechos importantes que han marcado este fin de semana especialmente, y que obviamente vale la pena tener la mirada de un economista sobre lo que ha pasado recientemente con esta abrumadora mayoría que ha aprobado la nueva IR por una nueva constitución. Bien, eso y algo más si es que nos alcanza el tiempo. Recuerden que Conexión Empresarial Chile es una realización de S&C Producciones. Aumenta tus ventas hoy, capta nuevos clientes, mejora la comunicación con tus colaboradores, pero todo de manera simple, directa y rápida. Atrévete a innovar. Te invito a que mejores los KPIs de tu estrategia de marketing digital. La invitación para que conozcas las múltiples ventajas del podcast corporativo. Para mayor información te puedes comunicar con nosotros a través del WhatsApp, el más 569 52 33 10 31. Economía. Muy bien, vamos entonces a revisar y comentar los acontecimientos más destacados de nuestra economía local y del mundo en estos últimos días. Para esto le doy la bienvenida a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿qué tal? Gracias por invitarme nuevamente a compartir mis puntos de vista y aportar un poco en lo que se pueda la reflexión sobre los acontecimientos de nuestra actualidad desde mi perspectiva como economista, ojalá con perspectivas un poco más amplias que simple economista. Así que gracias de nuevo. Cristian, bueno, por supuesto, siempre es un agrado sostener esta conversación porque es interesante tener tus distintos puntos de vista sobre las distintas temáticas que van afectando nuestro país. Y obviamente hoy no puedo comenzar nuestra conversación sin preguntarte sobre un tema histórico para nuestro país, lo que hemos vivido este fin de semana recién pasado. La nueva Carta Magna y el debate sobre la institucionalidad económica que se viene. Para introducirnos en la materia, quiero leer parte de una columna escrita por Iván Weissman. El abrumador triunfo del apruebo elimina una incertidumbre para los inversores, pero ahora se viene la más compleja. El proceso constituyente pondrá sobre la mesa una institucionalidad que nos dio más de 30 años de crecimiento histórico y estabilidad macro. Ahora se volverá a discutir, entre otras cosas, la regla fiscal, la exclusividad del Ejecutivo en temas de presupuesto y la independencia del Banco Central. Además, una mirada para desmitificar 30 años de desigualdad social y económica. Ahora se viene lo difícil, ponernos de acuerdo y lograr un consenso acerca de qué país queremos construir. Eso significa un nuevo pacto social. Pero con el voto de hoy, lo viejo termina de morir y lo nuevo puede comenzar a nacer. Vamos a ver si podemos armar una nueva institucionalidad que nos sirva para los próximos 50 años. Porque las naciones no fracasan porque las pensiones son malas o la educación es cara. No, fracasan cuando la institucionalidad es débil y no es capaz de solucionar esos problemas. Hasta ahí dejo parte de esta columna de opinión, reitero, de Iván Weissman. Cristian, ¿cuál es tu análisis del proceso que hemos comenzado a vivir este domingo recién pasado y con los diferentes desafíos que se nos plantean? Bueno, en mi visión, claro, es un momento absolutamente histórico. O sea, creo que marca el verdadero término de los legados institucionales del ADN, por decirlo así, de un gobierno dictatorial como el que vivimos y que quedó plasmado en la dictadura a través de la Constitución.
que pese a que ha sufrido cambios en lo esencial, hay cosas fundamentales que no han cambiado, como el rol del Estado subsidiario, por ejemplo, y otros aspectos vinculados a la regla fiscal o la exclusividad del Ejecutivo, como dices tú. Así es que yo creo, en mi perspectiva, mirando nuestro país en todos los traumas económicos, políticos, sociales, institucionales que hemos sufrido en los últimos 150 años o 200 años desde nuestra independencia, pese a todo, finalmente prevalece un sentido de progreso, un sentido de avance. Entonces, y es muy notable los temores que habían de si ganara apruebo, y fíjate que internacionalmente fue reconocido como un proceso esencialmente pacífico de intercuidado entre las personas dentro de la pandemia. Incluso las celebraciones, podemos decir que fueron bastante moderadas, digamos, en lo que se podría haber anticipado antes, ¿cierto? Entonces, esto muestra, yo encuentro, que la gran mayoría de nuestro país quiere vivir en paz, quiere vivir mejor, quiere vivir más feliz. Y hay cordura en esas visiones. Y la gran mayoría, yo creo, está reflejada precisamente en la votación. Es decir, creo que hay parte de las posiciones extremas de izquierda y de derecha que votaron por el apruebo por razones distintas cada una, y también hay partes de posiciones moderadas que votaron en el rechazo, tanto en la derecha como en la izquierda. Entonces, creo que si uno, mirando como lo que dicen las encuestas y las percepciones sobre las posiciones políticas de las personas, yo diría que en torno al 80% de la población está por una posición más bien como que ojalá existiera en Chile una posición política tipo socialdemocracia, al estilo alemán, al estilo de Europa del Norte. Y eso es lo que hace falta. Y nuestro país se encuentra, digamos, capturado por estas visiones polarizadas y todo este clima de ánimos, digamos, confrontacionales que nos han permeado en la discusión política. Yo veo hacia adelante, tengo fe, tengo esperanza, y no optimista, sino que realista, mirando lo que ha sido nuestro país. Piensa que Chile primero transitó a un experimento socialista en democracia, cosa insólita. Luego tuvimos una dictadura que, pese a que son horrorosas las dictaduras y todo, pero dentro de lo que es el concierto latinoamericano, fue una dictadura relativamente menos sanguinaria y más benevolente y más progresista que las populistas del resto de América Latina. Y después esta dictadura cede el poder a una transición democrática pacífica en que el dictador sigue en el Congreso por un tiempo. Entonces es insólito el nivel de, yo diría, civilidad en promedio que en lo grueso prevalece en la sociedad. Entonces eso me da esperanza hacia adelante, porque veo que, claro, son 2 años difíciles, va a haber discusión, va a haber un montón de cosas pero creo que finalmente en la grande mayoría prevalece una cordura y un deseo de vivir mejor. Y para vivir mejor hay que estar en paz y en respeto, ¿cierto? Y creo que eso está existiendo, no obstante que los titulares se los roban quienes transgreden esos principios básicos, ¿cierto? Pero no son la realidad del gran país. A propósito de lo que nos estás comentando, Cristian, sigamos en este tema, incorporemos otra arista. El presidente de la SOFOFA, Bernardo Larraín Mate, se refirió a los resultados del plebiscito 2020 y el triunfo del apruebo y la fórmula de la Convención Constitucional. Dijo lo siguiente: debemos partir con esperanza, pero también con los pies puestos en la tierra, aludiendo a que la economía chilena sigue muy golpeada por la pandemia del COVID-19. Respecto a lo que viene, el empresario añadió que debemos ser protagonistas en el debate de los contenidos constitucionales. Por otra parte, el alcalde de la comuna de Las Condes, una de las 3 comunas en donde ganó la opción del rechazo, Joaquín Lavín, comentaba lo siguiente: creo que la elección del 11 de abril, en que vamos a elegir a quienes redacten la Constitución, es incluso más importante que la elección presidencial. Chile necesita un gobierno de convivencia nacional que no sea de derecha ni de izquierda, porque por los gobiernos tradicionales que hemos tenido hasta ahora no avanzamos. Necesitamos acuerdos y consensos, y mi tarea en las próximas semanas va a ser convencer a la centroderecha de esto. Declaraciones de, reitero, Joaquín Lavín, alcalde de la comuna de Las Condes. Cristian, a ver, los diferentes actores de nuestra sociedad tendrán que estar a la altura de la gran tarea que todo un país ha planteado. Es la gran oportunidad de comenzar a construir el país que la gran mayoría quiere. ¿Qué nos puedes comentar?
Mira, yo también percibo, no solo en Chile, sino que en otros países, que pese a lo fragmentado y destruido que puede existir en un sistema político, social e institucional por las razones que hayan sido, guerras, catástrofes, crisis política, corrupción, en fin, pero hay momentos históricos en los cuales los líderes, ya sea los existentes o algunos de los existentes o nuevos, o una combinación, ¿cierto? Pero las personas y los países a veces se ponen a la altura de los desafíos y de sus circunstancias. Hay cambios. Entonces, yo tengo la esperanza también. Creo que estamos en un momento muy sensible para nuestro país, en que efectivamente esto es como la navegación, en que si nos desviamos 2 grados a la derecha o 2 grados a la izquierda respecto de lo que es un norte de largo plazo, vamos a terminar a cientos de kilómetros de distancia de donde queríamos llegar. Entonces, creo que esta elección marca primero 2 señales muy fuertes. Primero, que ahora los chilenos vamos a poder optar a tener un acuerdo, un pacto social, una constitución que nos acomode. Es decir, esto va a integrar a grupos que se han radicalizado todo este tiempo y sectores de la población. ¿Por qué? Porque no nos hemos sentido habitando nuestro país con una constitución impuesta por dictadura, ¿cierto? Y con valores que no son los de nuestro país ni del siglo XXI. En varios aspectos es una constitución antigua, obsoleta, ¿cierto? Entonces eso creo que ya marca una diferencia. Y la segunda gran señal de este resultado electoral y del proceso que estamos es un fuerte descrédito a la clase política en general. O sea, la desconfianza de la clase política hace que la gente haya votado en 80% prácticamente por una convención, digamos, que no hayan partidos políticos involucrados ni los miembros actuales del Congreso. Entonces, esas 2 señales son muy potentes y espero que las personas, los líderes políticos, los miembros de los partidos, los miembros del Senado, del Congreso, se pongan a la altura de esa señal que es fuerte. Y más aún el desafío que hay entre manos y los riesgos que hay. Entonces, yo tengo esperanza. Yo creo bastante en la fortaleza y la cordura de las grandes mayorías en Chile y de las circunstancias. Chile se ha puesto a la altura de las circunstancias en todos los momentos históricos en que hemos tenido trances. No veo por qué esta no va a ser la ocasión en que lo volvamos a hacer. Así que efectivamente es una gran oportunidad y ojalá que prevalezca un espíritu que le escuché a una constitucionalista española hace poco, que decía ella que las constituciones son de todos y a la vez son de nadie. Es decir, que no sean capturados temas por revanchismo o por grupos arrinconados, digamos, con banderas de lucha. No se trata de eso. O sea, aquí se trata de mirar el gran país y las generaciones futuras. Y si eso prevalece, que yo espero que sí, vamos a estar sin duda en el mejor pie para poder llegar a ser el país que nos corresponde ser en términos de estándar de vida y de felicidad humana. Mientras te escuchaba, Cristian, estaba viajando en el tiempo, hacia el futuro. Y me estaba imaginando tener, no sé, tal vez ya cerca de los 80 años, si todavía estoy con vida y sano, que es lo otro importante, y mirar hacia atrás y recordar esta fecha, el 25 de octubre del año 2020, como un hito histórico que haya marcado el cambio. Ese cambio que sabemos, obviamente, no se va a gestar inmediatamente. Estas cosas no son de la noche para la mañana. Hay que trabajarlas, hay que invertir, hay que sudar, sí, hay que trabajar intensamente. Pero me imaginaba eso y haber sido parte de la historia, del desarrollo de la historia de Chile, mirando hacia el futuro, creo que es algo que nos tiene que motivar a hacer el esfuerzo. Cada uno de nosotros tiene algo que aportar, en mayor o menor grado, pero todo suma. ¿Cuál es el objetivo aquí? ¿Cuál es el punto? Lo que estamos conversando. Llegar a un pacto social, a un acuerdo. Este es el momento de los grandes acuerdos para construir el país que todos queremos. Para eliminar estas brechas, para eliminar la desigualdad, la inequidad, las injusticias que se han vivido durante tantos años, décadas y décadas, que ya para qué lo vamos a recordar. ¿Cuál es la mirada hoy día y cuál es la invitación? Mirar hacia el futuro para que justamente todos seamos parte de un Chile mejor. Bueno, vamos a continuar conversando con Cristian Echeverría de la Universidad del Desarrollo, pero antes
Les recuerdo que Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, es una realización de SIC Producciones. Paga menos y obtén mejores resultados. Te invitamos a conocer los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Directo, simple, ágil, ameno y mucho más económico. Atrévete a innovar. Solicita mayor información en nuestro WhatsApp, el +569 52 33 10 31. Revisemos otros aspectos de nuestra economía, Cristian, pensando en la actual situación de desconfinamiento que se está viviendo en todas las regiones del país. Luego del explosivo aumento que tuvieron las ventas del comercio en el mes de agosto, recordemos, llegando a un pic superior al 100% en la primera semana de septiembre. Esto fue obviamente favorecido por el Cyber Day y el retiro del 10% de los fondos de pensiones, que muchos cuestionaron sobre el impacto que iba a tener en la economía. El comportamiento del consumo comenzó a declinar. Así lo refleja el termómetro semanal de las ventas minoristas realizado por la Cámara Nacional de Comercio, y esto nos plantea un escenario probable de sobreendeudamiento que se puede producir en los últimos 2 meses de este año, pensando que se avecinan 2 fiestas importantes para el comercio, que es Navidad y Año Nuevo. De hecho, conversaba el día de ayer con un académico del Instituto Milenio MIP que nos entregaba algunos tips para poder evitar justamente el sobreendeudamiento que se nos viene ahora para el Cyber Day del próximo lunes. Cristian, ¿qué esperas pueda suceder con el comercio y los consumidores en este último tramo del año? Bueno, efectivamente el impulso que tuvo el consumo a raíz del 10%, del retiro del primer 10%, que ojalá sea el último, como ya he dicho varias veces en este programa, porque las políticas públicas son el lugar adecuado y la institucionalidad y los instrumentos adecuados para resolver problemas de ingresos y apoyos a las personas. Pero bueno, ese efecto se va a diluir, se está diluyendo sin duda. De un respiro, pero no es para siempre. Así que es previsible que... Ahora, también es cierto que se ha pospuesto el consumo, se ha restringido en todos estos meses pasados por la incertidumbre. En general, cuando hay incertidumbre, los hogares lo que hacen es restringir su consumo, apretarse el cinturón, como se dice. Pero no puede ser para siempre eso y no va a ser para siempre. Entonces, no todos los hogares están sufriendo las penurias del desempleo o de menor ingreso del trabajo. Hay personas que han mantenido sus empleos y han mantenido sus niveles de vida aproximadamente, pero se han restringido de todas maneras. Entonces, es esperable, es previsible que con la llegada de la primavera y esta época de verano, más las fiestas de Navidad, fin de año, en fin, que haya una especie de repunte del consumo. Yo creo que es efectivo, un poco como actualización de consumo que estaba a niveles deprimidos, restringidos, y la gente empieza a salir, empieza ya a darse algún gustito, en parte por los mecanismos psicológicos de compensación, ¿cierto? Bueno, ha sido un sufrimiento esto de las medidas de restricción a la movilidad de las personas y del contacto restringido que existe, que es parte tan importante de la felicidad, del intercambio, del contacto, de la comunicación humana. Entonces, creo que todas estas razones me hacen pensar que puede haber un repunte hacia fin de año, y como las bases de comparación del año pasado estaban tan deprimidas por octubre, noviembre y diciembre, ¿cierto? El estallido social. Entonces, en comparación con esas bases bajas de niveles de consumo, operación del retail y todo, yo creo que es posible que incluso tengamos cifras cercanas a crecimiento cero o levemente positivas en 12 meses. Sería perfectamente razonable. Ahora, eso, sin embargo, no obsta a que estamos en un contexto de dificultad económica. Entonces, de nuevo, los comportamientos no son lineales. No es que las personas se queden en modo de dificultad económica para siempre, sino que se aprietan el cinturón, hacen algún respiro, quizás en las vacaciones, va a haber algún tipo de aumento del gasto, ¿cierto? Pero no va a ser a la misma escala que era antes, por supuesto, las personas están cautas. Pero va a mostrar repuntes, pero cautos, moderados, transitorios, con altos y bajos. Es decir, lo que quiero señalar aquí es que las recuperaciones no son lineales, de shocks económicos, de efectos adversos, de cataclismos, y en este caso un desastre natural que es producto de una pandemia. Entonces, probablemente vamos a ver una recuperación serpenteando, como se diría, hacia el alza en el consumo, en la actividad, en la demanda agregada, pero con altos y bajos, con las fluctuaciones propias de estas recuperaciones, ¿no? Y va a ser un poquito lenta. O sea, creo que no hay que sobreinterpretar las señales que vayamos a estar viendo,
Ahora, también es cierto que en estos meses se ha revelado que la pandemia no es tan grave como parecía ser en términos de su tasa de letalidad. Entonces eso también pone una dosis de mayor tolerancia a volver a vivir, digamos, con las precauciones del intercuidado y todos los ajustes que hay que hacer al modo de vivir nuevo en esta época en que mientras no tengamos la vacuna y no desaparezca la pandemia, vamos a tener que seguir cuidándonos. Cristian, te quiero llevar a la región. Recorramos América Latina pensando en lo que ha estado pasando, cómo han sido golpeadas las distintas economías acá en la región debido al coronavirus. De hecho, en el segundo trimestre del 2020, las cifras del PIB de los países latinos registraron caídas históricas. Y para hacer frente a la situación, los gobiernos llevaron a cabo fuertes paquetes de estímulos fiscales, elevando así el endeudamiento a niveles récord. Desde el banco español Bankia, esperan que debido a esto, en 2020, el conjunto de América Latina eleve de media los ratios de deuda sobre el Producto Interior Bruto al 74%, lo que supone un incremento de 14 puntos porcentuales respecto al año anterior. Uno de los países más afectados será Brasil, que verá cómo su nivel de deuda sobre el PIB se incrementará 19 puntos porcentuales hasta el récord del 95%. En segundo lugar estaría Colombia, donde este ratio llegaría al 74%. En México, la deuda sobre el PIB aumentará 11 puntos porcentuales hasta niveles del 58,5% y en Chile se elevaría tan solo 7 puntos porcentuales hasta el 35%. Cristian, con estos indicadores que nos muestran el deterioro de estas economías, ¿existe un riesgo real de caer en default como el probable caso de Argentina y que esto se pueda replicar en algunas de las otras economías de la región? Bueno, el aumento de la deuda externa y deuda pública sin duda ha sido la respuesta necesaria y obligada de los países para hacer frente a los efectos económicos de la pandemia. Por una parte, hay gastos del Estado que no disminuyen ni en las buenas ni en las malas y no pueden disminuir, como los gastos en seguridad, en infraestructura, mantención de, en fin, las remuneraciones de los trabajadores del sector público, las Fuerzas Armadas, en fin, hay un montón de gastos que siguen, las pensiones, siguen su curso. Entonces, gastos que no cambian hacia abajo, no disminuyen, no se pueden ajustar hacia abajo, que al revés, la demanda misma de la pandemia hace que los gastos aumenten. Pero, dada la contracción de la actividad económica, la recaudación tributaria ha caído, tanto los ingresos personales, impuestos sobre ingresos personales, como los impuestos a las utilidades de las empresas. Entonces, la brecha ha obligado a los gobiernos a financiarse de la única manera que lo pueden hacer, que es en general emitiendo deuda interna y externa y o vendiendo activos, empresas públicas, en fin. Pero eso en este momento es inconcebible porque sería vender barato, y en general la economía y las finanzas nos dicen que hay que vender caro, no vender barato, ¿cierto? Entonces la venta de activos es algo descartable por ahora. No está el mercado, no es un mercado favorable a los vendedores, un mercado favorable a los compradores, es decir, los precios están deprimidos de todas las cosas. Entonces, en este contexto era absolutamente previsible y es un resultado inevitable que los países aumenten su nivel de deuda. Ahora, ¿hasta dónde, cuándo empezar a estabilizar esto? En parte, este aumento fuerte de la deuda también se ve amplificado por dos cosas, no solo que el gasto mayor ha necesitado que se financie deuda, sino que además como el Producto Interno Bruto ha caído, que es el denominador de este coeficiente o razón de deuda a Producto Interno Bruto, entonces tanto el numerador aumentó como el denominador disminuyó, entonces las dos cosas amplifican un poco esto. Yo creo que en la medida que comience una recuperación y ya en 2 o 3 años más, solo con crecimiento económico, estas razones de deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto van a caer solo por crecimiento económico, van a caer un poco. Pero sin duda en estos años y de aquí hasta que las deudas converjan a niveles más razonables y estables, sin duda que es un momento de riesgo. Es decir, ahora es deuda toda de largo plazo y cuyos servicios se materializan en 10, 20 años, o sea, no impacta inmediatamente, pero de todas maneras genera un lastre económico sobre los gobiernos porque parte de sus ingresos de aquí a los próximos 20 años van a tener que estar destinados a servicios de deuda y de intereses. Entonces, abre
sin duda un flanco que es el del riesgo financiero, y es previsible que este año y el próximo va a haber una seguidilla de rebajas en clasificaciones de riesgo soberano de países y aumentos en los premios por riesgo del endeudamiento nuevo, sin duda. ¿Por qué? Porque correctamente un país más endeudado disminuye sus posibilidades de servir la deuda en todos los escenarios, en escenarios adversos, muy adversos y en escenarios extremos. Entonces, todo eso se ve deteriorado mirando hacia adelante. Ahora, el riesgo de default por ahora no lo percibo, pero Brasil sin duda está en una zona compleja, porque su nivel de deuda está llegando a niveles de casi el 100% del Producto Interno Bruto, y eso significa que una proporción importante de su Producto Interno Bruto va a tener que ser destinado anualmente al servicio de deuda más pago de intereses. Bueno, el tiempo lamentablemente ya nos alcanza. Quiero darte las gracias, Cristian, por tu análisis y comentarios de los diferentes temas que hemos conversado en esta oportunidad. Yo siempre lo digo, Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, siempre nos aporta sus distintas visiones sobre los temas que obviamente afectan a nuestro país y que también suceden en otros lugares del mundo. Al momento de despedirnos, Cristian, me gustaría que nos dejaras tal vez algunas sugerencias o algún comentario sobre estos procesos que nos va a tocar vivir. Bueno, por una parte, todo lo que tiene que ver con el desconfinamiento, cómo estamos poco a poco saliendo de esta crisis del coronavirus, y también lo que va a significar este proceso de la nueva Carta Magna. Es un proceso arduo en donde, como lo hemos conversado, va a requerir de que todos los actores y sectores estén involucrados activamente. Cristian. Gracias, Alfredo. Sí, mi último comentario sería que, bueno, enfrentemos lo que viene, ¿cierto? Todo lo que nos espera en esta recuperación del COVID, así como nuestro proceso constitucional, con la mayor altura de miras. Ojalá toda la población, todos nosotros, apelemos al adulto interno que tenemos, apelemos a la serenidad, no a la emocionalidad, ni a las ideologías, ni a las, entre comillas, banderas de lucha, ni a las... no, miremos a un país que ojalá esta Constitución nos acompañe todo lo que queda del siglo XXI, y que sea los cimientos de la Constitución del siglo XXII, es decir, que las personas nos acostumbremos, todos nosotros, los ciudadanos, porque finalmente este país es de los ciudadanos, no es de los políticos, ni de los empresarios, ni de los militares, ni del gobierno de turno. Es de los casi 20 millones de chilenos que somos o habitantes en este país. Entonces, mi recomendación para todos, y yo me incluyo en esto, es tratar siempre de tener una visión ponderada, tener una visión ecuánime entre las distintas visiones, percepciones y los distintos grupos de la población que van a estar afectados. Todas las visiones son válidas. Yo lo he dicho antes en este programa, mi trabajo fundamental en el centro de estudios que dirijo es medir percepciones económicas. ¿Por qué? Porque anticipan el futuro. Y las percepciones es increíble. Uno le pregunta a un grupo de 20 o más personas sobre algo, y generalmente siempre ocurre que la media del promedio de todas las respuestas está bastante cerca del fenómeno preguntado. Después, cuando salen los datos, definitivamente se corrobora. Entonces, lo que estoy diciendo es que todas las visiones son válidas, todas las visiones que se expresan en la sociedad tienen un pedazo de verdad, ¿ya? Pero es necesario conocerlas todas, no encajonarse con una, ni abanderizarse con una visión que impida ver la verdad que hay en otras visiones, en la parte de verdad, porque algo de verdad siempre hay. De hecho, cuando uno en las encuestas de percepciones corta una parte de la respuesta, una punta o la otra, el error de predicción aumenta. Es decir, el error de predicción del promedio de las respuestas que quedan es mayor. Entonces, hasta la psicología social nos dice que mientras más visiones analicemos, percibamos y ponderemos adecuadamente, más rica y más ajustada a verdad va a ser la visión que surja. Y eso es responsabilidad de todos nosotros, no solo de quienes hacen las encuestas ni de los políticos, es responsabilidad de todas las personas tener visiones ecuánimes, tener visiones balanceadas, en escucharnos unos a otros, leer incluso las visiones que no nos gustan, para entender por qué esas personas que están manifestando esas visiones que no nos gustan
que no compartimos para nada, que podríamos generar muchos adjetivos calificativos de vuelta, ¿cierto? Pero contenernos eso, escuchar, porque hay algo que están diciendo que les importa a ellos, y ellos son habitantes de este país también. Entonces, creo que es súper importante que nos acostumbremos mirando para adelante estos meses, estos años que nos quedan. Si somos capaces de forjar una visión colectiva en base a una madurez individual, creo que eso nos va a convertir en un país desarrollado pronto, porque esa es la base del desarrollo. Finalmente, lo más importante de un país, lo que define el desarrollo, son las personas, y es la cultura de respeto, la cultura de ajuste a la verdad, la cultura de ecuanimidad, de integridad. Eso es lo que hace el avance finalmente de los pueblos, pese a todo. Guerras, desastres naturales, lo que sea, surgen los pueblos con eso. Los que carecen de eso, en general entran en degradación interna o quedan estancados. Gracias, Cristian, por esta última reflexión y también por esta invitación para cada uno de nosotros, que tenemos que ser parte de construir este Chile que obviamente todos queremos que sea mejor, porque así también nos vamos a desarrollar de mejor manera, mejores condiciones, y hay distintos conceptos que me parece que vamos a tener que estar abordando permanentemente en los próximos días y meses acá en Conexión Empresarial. Y también ustedes, ahí con la familia, con los amigos, en su trabajo. Es, reitero, una tarea de todos. Bien, así con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, nos despedimos del programa de hoy. Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Dale me gusta, envíanos tus comentarios y también comparte para que más personas se integren a Conexión Empresarial Chile, el informativo de la PYME, que es una realización de SIC Producciones. En tiempos de crisis, optimiza tus recursos sin descuidar tus objetivos, fidelizar y descubrir las necesidades de tus clientes, mejorar la comunicación con tus colaboradores, captar nuevos prospectos y mucho más. Atrévete a innovar y descubre los beneficios del podcast corporativo para tu empresa. Mayor información en el WhatsApp, +569 52 33 10 31. La invitación para mañana viernes, recuerden que tenemos Conexión Empresarial Cowork. Los espero mañana. Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.